Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y el día de hoy les traigo un video muy especial y súper útil para ustedes que van a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. El día de hoy vamos a estudiar las 100 preguntas cívicas en español, pero ahora las vamos a revolver y las vamos a desordenar un poquito para no acostumbrarnos siempre a escucharlas en el mismo orden. Si no sabes qué preguntas te van a hacer el día de tu entrevista, aquí te voy a poner un video donde explico todo a detalle. Ya sea que te toquen las 100 preguntas o las 20 preguntas, aquí en el canal tengo muchísimo material para estudiarlas de diferentes maneras. El día de hoy las vamos a estudiar de esta manera con las preguntas revueltas para dar un poquito más el esfuerzo. Pero al igual si tú quieres estudiarlas de manera lenta, tengo otro video donde lo podemos estudiar súper fácil. Para ayudarte te voy a poner las preguntas y respuestas aquí en la pantalla y las vamos a leer juntos. Es súper importante que las leas en voz alta, así te grabarás esta información súper fácil. Así es de que sin nada más que decirles, concentrémonos y comencemos a estudiar. Suerte a todos. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. 6 años. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí en la descripción siempre les pongo un link donde pueden consultar la respuesta. Simplemente ponen su código postal y les va a arrojar la información de quién es el senador que está ahora en su estado. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Menciona un estado que tiene frontera con México. Menciona un estado que tiene frontera con México.
California, California. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2 años. 2 años. Da el nombre de su representante a nivel nacional. Da el nombre de su representante a nivel nacional. Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Al igual en esta respuesta, aquí abajito en la descripción tengo el link donde pueden consultar quién es el representante que está ahora en su ciudad. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris.
Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Y él fue un diplomático americano. Diplomático americano. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes. Revisa las leyes, explica las leyes. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Cuál es la capital de su estado? Aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link donde pueden consultar la respuesta. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. ¿A quién se le conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? A George Washington. George Washington.
¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Demócrata. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 3 estados originales. Nombra 3. Había 13 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. La esclavitud. La esclavitud. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado en el que ustedes vivan. En la descripción siempre les pongo todos estos links donde pueden consultar la respuesta. Simplemente ponen el código de su estado y ahí les va a dar la respuesta. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. La guerra civil. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal.
Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel del gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. Menciona uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de palabra. Libertad de expresión. Libertad de expresión y libertad de palabra. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países. Renunciar a la lealtad de otros países. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Votar. ¿Cuándo se deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América?
Libertad. Libertad. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos. Debido a los altos impuestos. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison. James Madison. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Da el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Da el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. 1787. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Menciona una guerra durante los años 1900
en la que peleó los Estados Unidos? Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de la Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de la Gran Bretaña. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero.
Imprimir dinero. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben de obedecer la ley. Todos deben de obedecer la ley. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuela y educación. Menciona dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Menciona dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Navidad y Año Nuevo. El día de Navidad y el día de Año Nuevo. Muy bien, y así de sencillo hemos terminado la práctica del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Si te están gustando estos videos, regálame tu like y también si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todos estos videos con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Al igual, si tú tienes dudas de qué preguntas te van a tocar el día de tu entrevista, aquí arribita te voy a dejar un video donde explico a detalle cuáles preguntas te van a tocar. Si tienes alguna preguntita o comentario, me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Ya para terminar, les mando muchísimos saludos a cada uno de ustedes y les recuerdo que hay que ser constantes en todo lo que hagamos, porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.